Muy buenas tardes para todos ustedes, sean bienvenidos a esta actividad académica que pinta para ser muy enriquecedora para cada uno de nosotros. En ese sentido quiero saludar a las autoridades de la Facultad de Humanidades que estén presentes, a los docentes que nos acompañan, al público en general, aquí a la familia del licenciado Sergio Custodio también, quien está en representación de él, y por supuesto a ustedes estudiantes, quienes pues a fin de cuentas están dedicadas todas las actividades que se realizan en el Departamento de Filosofía. Y hablando de filosofía, hace algunos años se hizo una entrevista en Prensa Libre. Entrevistaron al licenciado Sergio Custodio, y en esa entrevista, en donde se hablaron de una serie de temas muy interesantes, también se mencionó que la filosofía es una actividad muy exigente, pero también muy celosa. Y esa expresión no deja de causar cierta gracia en quienes leemos esa entrevista por parte de la eminencia del Departamento de Filosofía. Yo así lo considero uno de los intelectuales connotados más importantes, no solo de Guatemala y de la Universidad de San Carlos, yo diría del mundo, por la entrega y la obra que dejó a la posteridad, y ser precisamente un ejemplo de una vida consagrada a la filosofía. Precisamente, si algo, bueno, una de tantas cosas que nos puede dejar la vida del licenciado Sergio Custodio es precisamente la idea de que la filosofía es una vocación. De hecho, él mismo lo decía así: cuando una persona siente ese llamado hacia la filosofía y se consagra precisamente a la búsqueda de esos fundamentos, esos pilares que sustentan la realidad en la que se está parado, obviamente con una actitud honesta, intelectualmente hablando, también una lucha contra los prejuicios, contra los dogmas, contra los sesgos cognitivos que no permiten precisamente el pensamiento crítico. ¿Y quién mejor que un ejemplo de esa vida consagrada a la filosofía como el licenciado Sergio Custodio? Precisamente la actividad académica que hoy vamos a presenciar versa sobre una de las obras, o una de tantas obras del licenciado Custodio, y que, como les decía hace un momento, pues es de enriquecimiento para todos nosotros los involucrados, los interesados en esta actividad, la filosofía. Como ya es costumbre, las personas que nos acompañan y presentan las ideas de autores y de libros, vale decir los disertantes, se les presenta precisamente a partir de las actividades académicas que han ido realizando a lo largo del tiempo. Considero que como nuestro ámbito es académico, la mejor manera de conocernos es precisamente a partir de esas actividades que los disertantes han ido realizando. En ese sentido, quiero leerles un breve resumen de quien en esta oportunidad tiene a bien presentarnos la obra titulada Metafísica de la estructura formal de la posibilidad pura, el tomo 2. Me refiero al maestro Efraín Estrada. Quiero leerles un breve resumen de su obra. Entre sus estudios realizados podemos mencionar: es profesor y licenciado en Filosofía y Educación por la Universidad Francisco Marroquín, recibiendo el honor en su graduación de la Magna Cum Laude. También obtuvo el MBA, la maestría en Alta Gerencia y Dirección Estratégica, Universidad Mesoamericana, la Asociación de Gerentes de Guatemala, también recibiendo ese premio Cum Laude. Asimismo, obtuvo un diplomado en Tecnología Educativa y Aprendizaje Cooperativo, Universidad Católica de Brasil. Obtuvo el diploma en Desarrollo Integral por parte de la Universidad Mesoamericana en el CELADIC.
Ha ocupado los cargos de coordinador y docente de las diferentes disciplinas filosóficas en universidades tales como la Universidad Mesoamericana, la Universidad Rafael Altívar y por supuesto acá con nosotros en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es autor de varios ensayos, artículos y libros publicados, entre los cuales destacan Ideas filosóficas en Guatemala, Influencia en nuestra historia y desarrollo, y además un estudio de antropología de la educación titulado La educación en el pensamiento de Javier Zubiri, un condicionante primordial en la configuración del yo. Por si alguno de ustedes está interesado en la obra, lo puede consultar en el tesario de la biblioteca Ludwig von Mises. Entiendo que de la Universidad Francisco Marroquín. Entre los méritos y premios recibidos destacan el proceso de evaluación docente en la UMES, en donde ha sido calificado ampliamente en el rango de catedrático muy bueno y catedrático excelente. Asimismo, ha obtenido el reconocimiento al mejor artículo de investigación en la maestría de desarrollo humano integral, obteniendo el primer lugar. Conferencista y escritor, actualmente es el director del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es el vicerrector académico de la Universidad Mesoamericana. Así es que para mí es un gusto presentar a nuestro disertante de hoy, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, Sven. Para mí es un honor compartir con la familia del licenciado Custodio este momento, un momento complejo e imbricado, porque el libro es denso, complejo, profundo, pero muy estructurado. Tuve la oportunidad de conocer al licenciado Custodio como maestro, como amigo e incluso como consejero. Entonces, no disfruté del filósofo solo como maestro cuando me dio allá por el año 95 o 96 la clase de lógica 1, lógica 2, lógica inductiva, sino que también lo llegué a conocer como amigo, al hombre sencillo, al hombre cercano, a veces que parecía estoico, a veces que parecía cínico, ¿verdad? En el sentido filosófico. Lo conocí bastante bien, e incluso cuando tuve que tomar decisiones fuertes hace unos 4 o 5 años en mi vida, pues siempre le marcaba el teléfono, le platicaba alguna situación y él siempre me daba un consejo muy atinado. En ese sentido me puedo considerar un cercano a él, también a la licenciada Patricia García, a Otto, con el que hemos compartido aquí como colegas en el Departamento de Filosofía. Entonces, el día de hoy quiero hacer un intento, no solo de presentar un libro, porque presentar un libro es un protocolo, diría yo, más sencillo. A veces se hace un conversatorio donde los alcances quizá de los libros, en este caso la mayoría de veces de literatura, no son tan profundos, sino que son apreciaciones, opiniones, comentarios, etc. Yo quisiera hablarles también del contenido del libro, de manera que si el día de hoy la familia Custodio nos entrega un ejemplar a nosotros, a la comunidad académica del Departamento de Filosofía, esta intervención sirva ya como una especie de propedéutico, ¿verdad? Para que lo puedan comprender un poco mejor. No quiero hacer críticas al autor, en este caso al licenciado Custodio, desde otros filósofos, porque él está haciendo una propuesta propia. Es decir, él no está diciendo qué es la metafísica según Hegel, qué es la metafísica según Kant, sino él está haciendo una propuesta desde la idea de la posibilidad pura, pero atendiendo al fenómeno de la otredad. Yo creo que deberíamos de lograr 3 cosas durante la disertación. La primera sería entender qué concibe él como metafísica, qué entiende como estructura formal de la posibilidad pura, y luego qué entiende como otredad. Porque incluso en el libro hay neologismos propios de él. También creo que hay una significación novedosa de conceptos
que es algo muy propio de la filosofía. La filosofía no inventa, la filosofía problematiza las ideas y los conceptos, y es algo que vamos a ver patente en este ejemplar, en este libro que es de su autoría. Creo que ya dije cosas, ¿verdad?, acerca de el amigo, el maestro y el pensador, y creo que el maestro de ceremonias ha sido muy explícito en darnos algunos datos interesantes de él y de la raigambre que tuvo en el departamento de filosofía. El libro está dividido más o menos en esta estructura. Tiene una introducción donde el licenciado Custodio nos dice una problematización, diría más que una problematización, un complejo que ha tenido la metafísica cuando se le ha considerado únicamente desde categorías lógicas, causales, estructurales, que no nos permiten entender el fenómeno esencial de la posibilidad pura, ¿sí? No nos permiten. Es decir, tratamos de decir siempre qué es el ser, cómo definir el ser, cómo categorizar el ser. Le llamamos arquetipo, le llamamos sustancia, le llamamos causa, y eso no nos permite abrir el ser a su relacionalidad, una relacionalidad que es triple, porque él lo entiende desde el punto de vista del hombre, Dios y el cosmos. Luego, cuando él aborda el fenómeno de la otredad, le va a dar un espacio muy importante al hombre, ¿sí? Al hombre, y de hecho hay una parte donde él menciona que Heidegger dice que no tiene sentido hablar de una interrogante sin su interrogador. O sea, ¿de qué nos sirve una pregunta si no sabemos quién es el que está preguntando? Entonces, no puede haber metafísica sin el hombre. En la metafísica es que el hombre se encuentra a sí mismo, consigo mismo, y se despliega a él mismo, porque él es el que está interrogando. Luego va a hablar como de Dios en el fenómeno de la otredad. Definitivamente el autor está abierto al tema de Dios, pero también haciendo una crítica a la categorización histórica religiosa que se ha hecho del tema de Dios. Hay una parafernalia respecto de algunos atributos de teología positiva o negativa que se han invertido en el tema de Dios. Por ejemplo, decir que Dios es omnipotente, que Dios es infinito, que Dios es omnisapiente, que Dios es omnisciente. Entonces, nuevamente caemos en una especie de categorización y no nos permite entender la humanización de Dios ni la divinización del hombre. Así lo menciona el licenciado Custodio en su libro. Luego, el cosmos. Es interesante que hace una crítica desde Platón, porque dice que en la historia de la filosofía el cosmos se ha interpretado desde dos categorías, desde lo finito y desde lo infinito. Luego hace un análisis del ectipo y el arquetipo platónico. ¿Por qué? Porque el arquetipo platónico prácticamente desplaza o soslaya la existencia de los seres materiales, hablando en términos de lo sensible, del mundo sensible. Y pareciera entonces que nuevamente entramos a una categorización donde el tema de hablar de arquetipo o ectipo, de lo infinito y de lo finito, no nos permite entender la relación de otredad a la que nos tenemos que abrir con el mundo. Hace algunas diferencias entre ontología y metafísica, refiriéndose en la ontología a lo óntico como lo categorizable, que es necesario en términos de metafísica y de conocimiento del ser, pero a veces es determinante y no nos permite entender que hablar de la posibilidad pura es abrirse a la indeterminación, es abrirse, digamos, a la capacidad que se da en la relacionalidad de las otredades del hombre, el cosmos y Dios, de poder descubrir
que hay una indeterminación que está cargada de posibilidades infinitas, que el hombre mismo tiene que ir resolviendo cuando se va descubriendo a sí mismo, ¿verdad? Tanto en Dios, en él mismo y en el cosmos o en el mundo, ¿sí? Entonces, así estaría estructurado más o menos el índice. Y en la introducción creo que él es muy claro y nos dice por dónde no andar y por dónde ir. En primer lugar, critica el problema de la tematización de la metafísica. Esto para ustedes es bastante conocido, especialmente en Heidegger, cuando tratamos de esencializar el ser, cuando tratamos de ir a las categorías del definiens y el definiendum, del género próximo, de la diferencia específica, categorizando el ser, reduciéndolo a concepto, a sustancia o a un logicismo. Pero él dice, la metafísica en realidad es el origen del problema del conocimiento. Parafraseando un poco a Aristóteles, es la filosofía primera. Pero el problema es que la metafísica ha tomado un rumbo, aquí pareciera un poco siguiendo la línea de Heidegger, que dicho sea de paso, el licenciado Custodio gustaba mucho de la obra Ser y Tiempo de Heidegger. La metafísica ha tomado el derrotero de la categorización lógica del ser. Y ahí menciona a algunos filósofos que, sin desmerecer el gran esfuerzo filosófico o académico que han hecho, definitivamente pueden circunscribir la comprensión del ser a cuestiones racionales, epistemológicas en el sentido conceptual, y ahí es donde nos van a aparecer Parménides y Hegel, o Anaximandro, que a pesar de ser tan disruptivo en la época de los filósofos jónicos, ya habla de un apeiron y de una especie no de determinación, sino indeterminación, es decir, de esa imposibilidad de decir qué es el ser. Luego, esto, si seguimos esta escuela metafísica que categoriza, que define, que se va por el camino de una lógica más afincada en el desarrollo de los conceptos, en las estructuras, tanto la lógica formal, la que puede aparecer en Parménides, o la que puede aparecer en el organón aristotélico, y también incluso la lógica dialéctica que va a aparecer en el mismo Hegel, ¿verdad? Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca una especie de aislamiento del ser. ¿Qué tipo de aislamiento? Que la otredad, donde entendemos al ser humano, al hombre, el cosmos y Dios, parecieran, lo dirá más adelante, mónadas clausuradas, cerradas, en una especie de armonía preestablecida, pero que no tienen una relación. Y es porque no nos abrimos a la idea de un fenómeno esencial que se va a dar en todo este proceso de la otredad. Ese fenómeno esencial es un camino no reducido, dice el autor, a lo óntico, sino que abierto a un ir hacia, un descubrir hacia, un permitir, digamos, descubrir posibilidades indeterminadas que a manera de modos van a hacer posible que las otredades se relacionen de maneras muy distintas. Entonces, el licenciado Custodio pretende que entendamos el ser más allá de su mismidad, desde una posibilidad que lo posibilite. Por eso les digo, él está haciendo su propio planteamiento metafísico. Y eso creo que es lo más loable en su obra. Él no está discurriendo, aunque ningún filósofo puede partir de cero, pero él está haciendo aquí una propuesta propia. Porque a veces hablamos o escribimos de filósofos, pero él está haciendo una propuesta propia. Dice que nos tenemos que abrir al fenómeno de la otredad.
Y él dice, no estoy diciendo fenómeno u otredad en términos metafísicos, sino en términos esenciales y abiertos, ¿verdad? Quiere de esta manera encontrar la verdadera esencia del ser, sin desplazar, sin decir que no es válido recurrir a las categorías lógicas. De hecho, ustedes saben, él era prácticamente una eminencia dando clase de lógica, ¿verdad? Pero dice, a veces lo reducimos demasiado a eso. El ser no se puede determinar categorialmente. Y luego, que si seguimos ese camino de lo categorial, vamos a reducir el ser. Y por ende vamos a caer en una especie de negación metafísica. Ya habla también en la introducción, a ver si me da tiempo de todo esto, si no, pues ven, cuando ya lleve una hora me avisas. Dice que aparece el apeiron en Anaximandro y que curiosamente, sin referirse al agua o al aire, nos plantea la indeterminación. Esta idea de indeterminación en el transcurso del libro va a ser clave. ¿Por qué? Porque en la otredad o en las otredades consideradas aisladas ontológicamente u ónticamente, se van a ir dando procesos de determinación de lo indeterminado. Cuando se den esas posibilidades de determinación de lo indeterminado, es cuando se va a dar la posibilidad del fenómeno de la otredad. El verdadero problema metafísico entonces no se debe reducir, como les decía, a lo categorial, a lo lógico, a lo conceptual, a esas amarras que no permiten entender el ser también como una indeterminación. Entonces, si queremos lograr una total dimensión metafísica de la otredad, repito, la está entendiendo. En una parte él solo menciona el cosmos y Dios, pero más adelante, ya cuando desarrolla la parte del hombre, se refiere al hombre, el cosmos y Dios. O sea, ya se refiere a esa tríada metafísica que va a ser argumento del desarrollo de muchas filosofías en la historia. Pero él la concibe desde el fenómeno de la otredad, para que estas tres no sean, como les decía hace un momento, mónadas clausuradas que parecieran estar, pero que no tienen una relación. La dimensión del fundamento de la posibilidad pura se presenta entonces fenomenológicamente, como resultante de la relación de causalidad. Pero esto es una parte. La causalidad la tenemos que entender como una estructura lógica que también explica el funcionamiento del mundo. Pero él dice, o le va a empezar a dar más importancia a la categoría de la esencialidad fenomenológica. Repito, le va a dar más importancia a la categoría de la esencialidad fenomenológica. De esa manera nos va a plantear posibilidades determinadas de la posibilidad pura, como estructura y como construcción del cosmos. ¿Qué es lo que quiere, digamos, aquí el pensador, licenciado Custodio? Quiere apuntar hacia la eficacia que tiene el fenómeno de la otredad, que les repito, es esta triada, pero le va a empezar a dar más fuerza desde la esencialidad fenomenológica, sin despreciar lo óntico, sin despreciar lo lógico, lo categorial, pero no reduciéndolo a ello. Eso solo es un modo, pero es un modo que no permite a veces el fenómeno de la otredad, cuando nosotros mismos encerramos el contenido y el significado del ser. Por eso, en el libro, absolutamente en todo el libro, el término otredad aparece entrecomillado. No hay ningún momento, obviamente es el término que más aparece, pero siempre es entrecomillado.
Porque él dice, estoy hablando de una connotación que no es metafísica. Ya sabemos que es la otredad. Mundo, cosmos, Dios, hombre. ¿Verdad? Pero él no lo quiere reducir a esa metafísica tradicional, sino quiere encontrar fenomenológicamente la pureza o la riqueza de esa esencialidad que permite la otredad. Dios, el hombre y el cosmos, por lo tanto, no deben ser sustancias solamente categorizadas. Hace una crítica a Descartes, incluso cómo es que Descartes, siendo un ignatista o un racionalista, termina los esfuerzos por entender las emociones y funcionamiento emocional o biológico del cuerpo, buscando, digamos, la glándula pineal, ¿verdad? Entonces dice, por esa misma situación es que pareciera que el mismo Descartes cayera en una especie de absurdo. Y por ello es que la ciencia natural no debe ser absolutizada. Cuando el cientificismo se vuelve un extremo, a veces incluso un fanatismo, ¿por qué? Porque esto tiene una imposibilidad epistemológica cuando se quiere entender desde la metafísica de la posibilidad pura el fenómeno de la otredad. Si nos quedamos en ese halo o en ese ambiente, no vamos a ver ante sí ese fenómeno, el fenómeno de la otredad. Y aquí, digamos, utiliza, digamos, el phanos y el phenomenon griego como lo que se presenta, lo que brilla, ¿sí? La otredad se manifiesta y permanece en el hombre precisamente porque él es el interrogador. Él es el interrogador. De esta manera vemos una expresión metafísica inmediata para suscitar lo que sería la metafísica de la posibilidad pura. Es decir, él nos pide que vayamos al verdadero escenario metafísico, ¿verdad? Porque a veces el escenario metafísico lo podemos dejar en lo lógico o en lo óntico. Y ese escenario metafísico, nuevamente, y lo estoy repitiendo bastante para que lo entendamos, está estructurado por Dios, el cosmos, si realmente interactúan. Porque si los concebimos separados como sustancias, podríamos dejar pasar así esa esencia de la otredad, que es lo que realmente explica una verdadera metafísica. Es decir, nosotros pareciéramos haber cometido un error, me refiero a nosotros por la historia de la filosofía y los que nos dedicamos a la filosofía, porque la metafísica la hemos hecho categorizante, ¿verdad? La metafísica la hemos hecho categorizante y no entendemos que la metafísica misma es una especie de determinación constante e infinita de las indeterminaciones del ser. Y eso solo se puede lograr cuando lo que compone el ser desde su otredad está en una relación. De lo contrario no se puede. Y la primera relación que aparece, y por eso es a la que le dedica más tiempo el licenciado en el libro, tiempo me refiero porque es más largo, es el hombre, porque el hombre es el interrogador. O sea, puede existir el ser, pero ¿qué pasa si no hay alguien que se haga la pregunta por el ser? Entonces, la metafísica nace de una pregunta, la pregunta por el ser, pero la pregunta está compuesta no por lo que es interrogado, sino por el que interroga. ¿Me entienden? ¿Sí? Por el que interroga. Entonces, viendo el problema de la otredad, nuevamente no se puede descifrar desde categorías causales, porque perdería su sentido metafísico. Y la pregunta es, ¿cuál debería ser el procedimiento para develar ese fenómeno de la otredad en los componentes o en los grandes componentes de la metafísica? No solo desde el punto de vista óntico, de algo que está, sino de algo que es una posibilidad pura. Hay categorialmente, o lo categorial sería un error. Es decir, no reducir la otredad, a lo racional, porque esa sería una falsa otredad, menciona él.
Lo relacional de la otredad solo es posible, dirá, en el fenómeno de su esencialidad. Casi que concluyendo a boca de jarro, como que nos está diciendo que el único camino para hacer metafísica no es necesariamente la lógica o lo racional. Siempre hay un algo como totalmente excluyente sin poder ser otro. Esto, digamos, la apertura de algo a lo otro es parte de esa esencialidad. De lo contrario, como les decía, caeríamos en una especie de sistema perfecto de mónadas o de monadología, donde seres clausurados están, pero sin ninguna relación intencional. Siempre en el tema del fenómeno de la otredad, el problema de verlo solo en su onticidad. Nuevamente vean cómo voy a lo óntico. Cuando nos quedamos en la onticidad, creo que el licenciado nos está diciendo que ese ha sido el problema de la metafísica. Quedarse en la onticidad y por lo tanto en un ente categorizado, definido, esencializado. Y hay algunas cosas que no se pueden esencializar en la filosofía. Lo ponemos en un espacio y en un tiempo, y miren que hay intentos. Los intentos, por ejemplo, de Immanuel Kant, ¿verdad? Que es una filosofía monumental, sistemática, estructurada, y uno dice es perfecta, ¿verdad? Pero prácticamente hay una categorización espacio-temporal del ser, del noúmeno, ¿verdad? Y que queda reducido, digamos, después a fenómeno. Pero hay una diversidad óntica. ¿Qué? La diversidad óntica, sin negarlo. Es decir, pareciera que nos estuviera diciendo, miren, la diversidad óntica es un paso en el camino y es importante, porque es el primer modo de manifestarse también del ser. Pero es un camino. Solo la diversidad óntica es una concreción inmediata para llegar a la posibilidad pura, porque definitivamente tenemos que suponer que hay algo que existe, ¿sí? Que hay algo que existe. Sin el hombre como integrante de ese mismo fenómeno, que sabemos que es el fenómeno de la otredad, no es posible ni siquiera el mismo hombre. ¿Ya? Eso es todavía más tajante. Ni como ente. Cuando hablamos de ente, estamos hablando de ente óntico, ni como entidad metafísica. Cuando estamos hablando de entidad metafísica, ya estamos entrando a quererlo entender en esa perspectiva de la otredad. Entonces, si el hombre también se queda encerrado o categorizado, no lograría en realidad hacer una metafísica. Ahora hay otros dos términos que son analizados constantemente por el licenciado Custodio: determinación e indeterminación, y los va a entender como modos desde la estructura de la posibilidad pura. Aquí nos va a mencionar que hay un lado epistémico o nociológico, porque tenemos una fijeza racional del objeto, le queremos poner límites hasta dónde llega. Eso es constante cuando definimos las cosas, y caemos en una especie de determinación como modo estructural, pero nos pide, para salir de esa determinación, que entendamos que solo va a haber fenómeno de la otredad si la otredad, cosmos, Dios, hombre, pueden salir de sí mismos. Pueden salir de sí mismos. ¿Y cómo salen de sí mismos? A través de la indeterminación, que es entonces un componente esencial de la posibilidad pura. La indeterminación. Por ello, sin negar la importancia óntica o categorial de lo ontológico, de lo óntico, nos dirán, no hay fijeza racional, categorial, lógica o metafísica en este intento de indeterminación. ¿Por qué? Porque la posibilidad pura
se va a mostrar ya como una indeterminación. Es decir, es una especie de expectación metafísica de toda posible determinación. Bueno, bien, una expectación metafísica de toda posible determinación. ¿Por qué? Por la indeterminación misma que forma parte de la estructura, metafísica de las otredades, ¿sí? Es decir, no podemos decir que el misterio de Dios, el misterio del universo o el misterio del hombre están agotados, ¿no? Siempre están sujetos a una indeterminación, y no solo en sí mismos, sino que en su misma relación de otredad. Entonces, vemos aquí la indeterminación como posibilidad de algo. Y la indeterminación va a ser la posibilidad de que esa otredad ocurra. Por ello, es que la indeterminación es un modo esencial y no es incognoscible. ¿Por qué? Porque se va dando, ¿verdad? Se va dando, vamos conociendo. Es decir, el conocimiento de las otredades se va dando en la apertura y en la misma relación. Es decir, por eso no tenemos que afirmar que es incognoscible, lo vamos conociendo. Se muestra entonces en esa otredad, en ese fenómeno de la otredad, cuando nosotros dejamos de concebirnos como mónadas o como conceptos o sustancias, nos mostramos explicando y explicándose, no solo ontológicamente, sino también metafísicamente. Él hace esa división. El fenómeno de la otredad, siempre en esta línea, nos va a hablar de los modos que debe tener, en este caso, el hombre para ser un sí mismo. En su identidad, el ser humano debe salir e ir hacia. Y en ese hacia, en que está en relación con las otredades, transforma lo indeterminado en determinado. Pero solo lo logra saliendo yendo hacia. Y una prueba que él trata de hacer en la explicación del libro es la misma cultura. Él habla de los filósofos que se han referido a la cultura, etc. Y dice, el hombre es hacedor inevitable de cultura, de cosas que no existían. Y no me refiero a la cultura en términos materiales, sino a la cultura en términos inmateriales. Y vamos viendo ahí, digamos, que el sí mismo del hombre, cuando logra hacer cultura, es posibilidad pura puesta ante sí. Es decir, un hombre que acepta que no debe ser siempre lo mismo. ¿Y por qué no va haciendo lo mismo? Porque está en una otredad. En una otredad que le exige esencial y fenomenológicamente una relación. Una relación donde tiene que ir determinando lo indeterminado. Y al ir determinando lo indeterminado es que hace cultura. Y la cultura es una posibilidad infinita, ¿verdad? Una posibilidad infinita que solo nace en la otredad. Y esta me parece a mí que es una excelente prueba o una buena demostración que él hace. La idea de la posibilidad pura, entonces, es un complejo integrado de posibilidades determinadas pero determinantes. Y es aquí donde por eso tiene que aparecer primero el hombre en las otredades, como las va dosificando en el libro. Es absoluta libertad, pero no como componentes ónticos. Componentes ónticos, digamos, como lo biológico. Es un componente óntico, ¿eh? Que ya está. Tampoco onticidad. Acepta que la onticidad sí es un componente metafísico, porque el hombre se está revelando a sí mismo, pero quiere ir, digamos, a entender que el fenómeno de la otredad solo se va a dar en la mismidad del hombre. Pero esa mismidad del hombre se logra
saliendo de, yendo hacia, no quedándose dentro de sí mismo. Debe ser siempre en el fenómeno de la otredad. Hay una onticidad cultural que se va logrando. ¿Por qué? Porque es como que si entendiéramos el espíritu en Hegel, ¿verdad? Cómo va avanzando, digamos, en la historia, la razón, y cómo va determinando, e incluso en la lógica y en la ley dialéctica, determinando los distintos modelos políticos, los modelos económicos, los modelos sociales, hasta los modelos religiosos, ¿sí? Y eso, cuando queda fijo, ya es algo óntico. Pero lo dialéctico no termina. Incluso los mismos conceptos en Hegel se siguen transconceptualizando dialécticamente, ¿sí? Desde el sí mismo del hombre, la otredad. Entonces, esos modos fundamentales del hombre como sí mismo, saliendo de o yendo hacia afuera, ya dijimos que transforman lo indeterminado en determinado. Pero entonces aquí surgen dos vertientes que él menciona textualmente así. El hombre, como ente y onticidad, crea su propia otredad consigo mismo. Es decir, hasta el hombre para sí mismo puede ser otredad cuando se concibe como indeterminado, que se tiene que ir determinando. Y luego se apertura el fenómeno de la otredad, supera de esta manera los supuestos, nuevamente la crítica, miren, a la lógica formal, rompe el esquema de concebir al hombre en una especie de lógica de clases, donde hay género, especie e individuo. Quiere sacar al ser humano de la lógica de los conceptos y las categorías. Y también hace una crítica, pero que no descalifica, digamos, a las ciencias, porque el eterno dilema también de la filosofía ha sido el dilema del sujeto y el objeto, ¿verdad? Y eso lo vemos muy patente ya, de una manera más crítica en el idealismo alemán, ¿verdad? Un Kant que no lo logra resolver, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, no lo logra resolver. De hecho, no se puede conocer el objeto, no se puede conocer la cosa en sí, en Kant. No se puede conocer el noúmeno, no es posible la metafísica. Luego un Fichte resuelve, digamos, el dilema sujeto-objeto en el sujeto, idealismo subjetivo. En un Schelling, la identidad y el tema de la relación con la naturaleza como objeto, terminamos dependiendo o dándole la fuerza a una especie de idealismo objetivo. Y luego nos decantamos ya a lo que es el idealismo absoluto hegeliano, que quisiera hacer un intento, y hay que rescatar que el autor, el licenciado Custodio, sí le da su lugar a Hegel, muchas veces, ¿verdad? Donde Hegel va a prescindir del sujeto y del objeto para resolver metafísicamente el idealismo y la lógica, ¿verdad? La lógica dialéctica, es decir, estamos hablando de un idealismo absolutum, suelto del objeto, suelto del sujeto, y determinado, digamos, por el espíritu que va determinando la historia y va avanzando. ¿Qué es lo que pasa si nosotros vamos por el tema únicamente lógico o científico de categorizar como objeto o como tema al ser humano? Se pierde la libertad óntica, pero sobre todo se pierde la libertad metafísica, que será para el autor, para el licenciado Custodio, creo que el tema central. Y por ende se cae en una logización del hombre y se le sujeta. Y al sujetársele, entonces se pierde en el horizonte la posibilidad de la otredad, de la apertura a la otredad. En algunas ocasiones, cuando habla del tema de Dios, eso hablará también de Javier Zubiri, ¿verdad? Sobre todo porque plantea, entiendo yo, desde el libro Naturaleza, Historia, Dios,
o el hombre y Dios, digamos, una perspectiva muy distinta de la religiosidad como posibilidad del ser humano, no solo de un Dios que se revela, sino de un hombre también que trata de divinizarse. Entonces, ¿qué es lo que descubre la metafísica de la posibilidad pura en el hombre? Nuevamente, un poder salir, pero ahora vamos a entender que ese poder salir es salir de su indeterminación y luego ir hacia. Ir hacia significa una continuidad de su mismidad. Es decir, encerrar al hombre en lo lógico, categórico, significa cerrarle la posibilidad de su identidad y de su mismidad. No le es natural al hombre estar determinado, ¿verdad? No le es natural. Así organiza su identidad. El hombre, miren qué interesante esto, cuando hemos estudiado los orígenes de la filosofía griega y la contemplación de la physis, lo que brota y hace brotar, el hombre es parte de esa physis. Y aquí precisamente el licenciado Custodio dice, el hombre se hace brotar, siempre va a tener un posterior, pero ese posterior del hombre no es restringirlo a una especie de cambio predecible, como funciona la causa y el efecto, o como funcionan los seres no racionales del universo. Ese posterior será siempre la conquista de su propia indeterminación. Por ello es que el ser humano es un dinamismo que lo libera del encierro lógico. Nuevamente nos lleva a esa parte, porque lo categorial impide ver al hombre en su dimensión de misterio, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que Platón es definitivamente una impostación en la cultura occidental muy fuerte, pero también lo es Aristóteles, ¿verdad? Y Aristóteles es el que mejor estructura el concepto de la ley natural desde la antigüedad. Pero las categorías de naturaleza, esencia, especie, género, pesan también a veces cuando queremos definirnos, ¿verdad? A veces eso impide, digamos, ver al hombre en su misterio porque pareciera que ya es un hombre logizado, o categorizado o definido. En ese fenómeno de la otredad, el hombre tiene un preguntar metafísico. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, el ser humano es el interrogador. Y ahí es donde sale a la palestra precisamente Martin Heidegger, cuando el licenciado Custodio dice: ninguna pregunta metafísica puede realizarse sin su interrogador. Pero en la pregunta metafísica ya hay otredad, ya hay relación. Y esa ya es una metafísica de la posibilidad pura, que va a permitir no solo concebir lo óntico, lo lógico, lo categórico, sino abrirse al fenómeno esencial de la otredad. Sin esa otredad, concluyo entendiendo al autor, porque es complejo lo que él escribió, es donde hay metafísica. O sea, él es la propuesta metafísica que nos está dando va por ahí, sin despreciar lo lógico categórico, lo racional, lo científico. Nos dice, hay que ir más allá, porque si nos quedamos solo en eso se pierde todo el misterio también de la filosofía. Si ya todo lo dijo la lógica, si ya todo lo dijo la ciencia, si ya todo lo dijo la razón, ¿qué estamos haciendo? Apague y vámonos, ¿verdad? Pareciera que nos tenemos que abrir más a ese fenómeno esencial. Entonces, el interrogador aparece como el contestador mismo de la interrogante, es decir, tiene un papel protagónico y crucial cuando está con las otras otredades, porque él es el que le ha impuesto, por ejemplo, al cosmos el hecho de concebirlo como finito o infinito, o le ha categorizado a Dios como misericordioso o como severo. Es el mismo hombre el que lo ha hecho. Entonces el fenómeno de la otredad desde el sí mismo
concluye el autor del libro, licenciado Sergio Custodio, con este párrafo que quisiera leer textualmente, y dice: el fenómeno de la otredad, desde la perspectiva del sí mismo, del hombre, presenta tres modos inmediatos. La otredad consiste en un encontrarse consigo mismo. De igual manera, también significa que esa otredad estriba en una búsqueda constante de otras otredades. Es decir, la otredad inicial o crucial o el punto de partida es el hombre. Es el hombre. Va en búsqueda constante de otras otredades y la construcción y destrucción infatigable de mundos de posibilidades. Por su salir de y su ir hacia, que entonces le permiten ir determinando lo indeterminado. ¿Sí? Ok. Luego está también Dios en el fenómeno de la otredad. Son, digamos, temas torales de la historia de la filosofía. Dios, hombre y mundo. Res cogitans, res extensa, res infinita. Ahí están, ¿verdad? Mencionados de una u otra manera, ¿verdad? Sujeto, objeto. Es más, en las preguntas metafísicas o en las interrogantes metafísicas de Kant está que no podemos contestar, digamos, preguntas sobre la experiencia interna, el alma, el hombre, sobre la experiencia externa, el mundo, y sobre lo que une la experiencia interna y la experiencia externa, que es Dios. Es decir, estos tres temas siempre acompañan a la filosofía, pero ¿de qué manera los aborda él? En este caso, la otredad de Dios. Dice, se le ha concebido como el ente religioso y se le ha construido a través de una especie de categorización en tanto su onticidad. Ya aparecen nuevamente dos palabras que nos han ido marcando en esta presentación del libro: las categorías y su onticidad. De hecho, todos sabemos, por ejemplo, la patrología griega o la patrología latina, prácticamente desde el neoplatonismo o desde algunas escuelas del helenismo, tratan de ir definiendo el misterio y la naturaleza de Dios, como lo veíamos en filosofía medieval, ¿verdad? Pero siempre es un definir en función de lo que no es, como que fuera, o la teología superlativa, diciendo es omnisciente, omnisapiente, etcétera, ¿verdad? Pero siempre lo que paramos haciendo es usando estructuras lógicas para definir ese ente religioso. Y le ponemos en puestos extremos de polarización, ¿verdad? Es decir, Dios y lo creado, el ser necesario, el ser contingente, el ser que participa su bondad ontológica y los seres que reciben su bondad ontológica, o los famosos trascendentales, unum bonum pulcrum verum, ¿verdad? Entonces, esto también lo está criticando aquí el autor. Y luego aparece Dios y la criatura, Dios y el hombre, como esperanza en las aspiraciones humanas, incluso consuelo en las desgracias, ¿verdad? Y esto lo menciona él textualmente. Como yo les dije, yo les voy a hablar de lo que él escribió, porque me parece que si se va a presentar un libro, debe ser así. Hay una idea religiosa de Dios entonces, pero el problema es que esa idea religiosa está facilitando únicamente las posibilidades ónticas, que son solo un modo, pero no permiten la otredad. Entonces también hay una parafernalia alrededor del concepto de Dios, donde aparece Dios juez, Dios salvador, Dios protector. Dios protector y Dios causa de sí. Eso no pasó por casualidad, eso era una posibilidad de la otredad. Repetimos, aquí están los tres núcleos fundamentales: hombre, Dios, mundo. Aquí hay un fundamento metafísico común, y es que las otredades forman parte de la estructura de la posibilidad pura, a sabiendas de el valor o el lugar que va a ocupar el hombre como el interrogador del misterio. Y eso nos permite una auténtica relación con lo otro, una relación
de comunidad, de diversidad y de pluralidad, porque son otredades de naturaleza distinta, pero que solo las tres abiertas a la relación o en el fenómeno de esa otredad, de esa esencialidad, es posible entender una metafísica de la posibilidad pura y abierta no solo a la determinación racional y lógica o científica, sino que también abierta, digamos, a lo indeterminado. Entonces, si lo vemos así y lo sacamos de lo óntico o de lo lógico en la línea del pensador, el licenciado Sergio, no es una relación de conceptos, no es solo de sustancias o solamente de esencias. Y por ello, la revelación se debe entender aquí como una especie de presencia modal. Es decir, está en función de ser posibilidad de todas las posibilidades. Y por ello es que es de carácter determinante para el hombre, porque le permite eso. Se presenta entonces al hombre en ese fenómeno de la otredad, en el modo de ser un fondo, que no logra fijar racional o categorialmente, pero es dirección hacia esto, miren, hacia el infinito de posibilidades que se le ofrecen al ser humano. Aquí nos señala va a evitar, como se ha querido muchas veces, tratar de entender el aquí y el ahora, ¿verdad? El ik, el nunc, ónticos, porque esas posibilidades no son necesariamente sujetas a lo espacio-temporal, y por ende las posibilidades infinitas del hombre desde la relación con Dios lo plantean como una especie de recreador de posibilidades metafísicas, y se da mejor cuando se da la relación de esas otredades, que sería el encuentro Dios-hombre. Por ello es que el fenómeno de la otredad descubre, como les decía al principio, a Dios humanizándose y al hombre divinizándose en un encuentro. Así lo escribe el licenciado Custodio. La estructura de la posibilidad pura entonces es un fenómeno metafísico y no un mero concepto lógico. Ahí me faltó el no. O sea, no se reduce a una onticidad que es operacional, sino que va más allá. Y ya solo me hacen falta esta y otra diapositiva y concluyo, porque tenemos que ir a la siguiente otredad. Hay más aspectos que aparecen en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, él habla del fenómeno del ateísmo, creo que le dedica una buena parte a la obra Ser y Tiempo de Martin Heidegger, pero no nos daría tiempo. También, al igual que pasó con la otredad del hombre o la otredad de Dios, pasa con la otredad del cosmos. Es decir, hay una concepción en la filosofía y en la ciencia que, según el licenciado Custodio, es reduccionista. Buscamos siempre dar un fundamento categorial desde lo óntico que se convierte en lógico. Digamos, hablamos del desarrollo, de la esencia y de la teleología en el cosmos, ¿verdad? Y prácticamente lo resolvemos de una u otra manera. Santo Tomás lo plantea en una vía, ¿verdad? Y digamos, Platón y los filósofos platónicos lo van a entender desde un plano o desde un punto de vista bastante reduccionista, ¿verdad? Porque el mundo en el que vivimos es un mundo pasajero y deberíamos añorar el mundo arquetípico, que es el infinito y es el perfecto. Entonces, pareciera que vivimos en un cosmos categorialmente diseñado, como el de Leibniz, como el de Malebranche, a manera de armonía preestablecida o a manera de ocasionalismo divino, donde hablamos constantemente de dos categorías, finito e infinito.
Así nos referimos al universo, ¿verdad? Pero, aquí esto lo pone textualmente el autor: la metafísica de la estructura de la posibilidad pura explica fundamentalmente a la finitud y a la infinitud, pero no como categorías, ¿sí? No como categorías, sino como posibilidades cuyo punto de partida es óntico, de ser y hacer de la misma posibilidad pura, ¿verdad? Todas las posibilidades que parten de lo óntico, pero que pueden ser infinitas si se entiende la otredad y la relación, o la relación de las otredades, Dios, hombre y mundo. Entonces, aquí el hombre aparece como manifestación de la estructura de la posibilidad pura. Es él el fundamento. En la onticiidad significa y posibilita ese verdadero encuentro. Es decir, la finitud y la infinitud, bajo las cuales deberíamos o podríamos definir el mundo o el cosmos, ya no van a ser categorías, sino van a ser un encuentro, una posibilidad. Esa posibilidad de que se encuentre lo finito y lo infinito, ¿sí? Y por ello va a criticar bastante el autor, en este caso el licenciado Custodio, la idea platónica del cosmos. Dice que ahí hay un hiato, ¿verdad? Un hiato nociológico, porque precisamente el idealismo plantea filosóficamente la imposibilidad de conciliar realidades, y en ese sentido es imposible conciliar el topos uranos con el mundo sensible. No es posible, no es viable en Platón. Es un dualismo, ¿cómo se diría? Cosmológico, ¿verdad, licenciado? Dualismo cosmológico. Y con esta diapositiva termino. Esto lo describe él textualmente, dice: en efecto, la estructura de la posibilidad pura manifestada desde la idea de cosmos como posibilidad permite el encuentro efectivo entre el hombre y el cosmos en el fenómeno de la otredad. Es decir, el hombre entiende sus posibilidades en el cosmos cuando se concibe a sí mismo como otredad, es decir, no como algo que ya está categorizado o definido, sino como algo que está abierto. Eso es en líneas generales el contenido del libro. Yo les quiero enseñar, yo empecé a subrayarlo, ¿verdad? Tratando de encontrar qué era lo más importante, ¿verdad? Y me pasó esto a ustedes. Me pasó esto, ¿eh? Entonces, pasaba y no sabía ni cómo sintetizarlo. Recordemos que él escribió otro libro, diría yo, monumental, que es el tomo 1, ¿verdad, Otto? Sí, el tomo 1, donde empieza a hacer, digamos, esta explicación. De esta manera, entonces, concluyo esta presentación, que es una aproximación al pensamiento del autor. No lo puedo agotar porque definitivamente es un valladar de planteamientos filosóficos muy complejos. Y agradezco a la familia Custodio la posibilidad de que este evento se realice en el Departamento de Filosofía, ¿verdad? Y que ellos estén aquí con nosotros, así que gracias, Sven. Considero que merece un aplauso al maestro. Y les digo que merece un aplauso al maestro precisamente porque el trabajo que nos ha compartido no es algo fácil de realizar, más cuando tomamos en cuenta el autor del libro y la envergadura del texto analizado. En ese sentido es que lo digo, y agradezco una vez más, maestro, por su trabajo. En este momento vamos a abrir el espacio para lo que definitivamente ha de haber mucho, y es preguntas, ¿no? Observaciones, comentarios. Aprovechemos al disertante, aprovechemos la información que nos trae, estudiantes también aprovechemos este bagaje cultural, y entonces dejo la palabra a ustedes. Gracias, licenciado, por la oportunidad de preguntar. Quisiera, ya que se está hablando de cosmos, hombre, Dios, como una estructura o manifestaciones de esta posibilidad pura, ¿el autor hace alguna especie de diferencialidad o las tres cosas, tanto el cosmos, el hombre y Dios, son tratados como
pensando un poquito en el monismo o en el panteísmo de Spinoza o en Taylor de Chardin, las tres cosas son tratadas similares o se plantea alguna diferencialidad en estas categorías. Al final no son categorías. Fíjate que efectivamente, Juan, en el índice, el pensador Sergio Custodio, yo creo que es meritorio que le digamos pensador, ¿verdad? En el segundo capítulo, primero habla de lo que será un todo, Juan, será la otredad. Eso será el todo. Donde aparece, digamos, donde aparecen tres núcleos. Al principio solo menciona, porque estamos haciendo la presentación del libro, más que una crítica al pensador, aparece, fíjate, Juan, únicamente el cosmos y Dios. Pero no aparece el hombre explícitamente, sino yo diría implícitamente, porque es el que se está haciendo la pregunta. Ya cuando él pasa al segundo capítulo, lo titula El hombre en el fenómeno de la otredad. Luego, Dios en el fenómeno de la otredad. Y el cosmos en la posibilidad del fenómeno de la otredad. Es decir, si se toma el tiempo, si se toma buenas páginas, digamos, para darle a cada uno qué función tienen en esa otredad. Pero esa otredad necesariamente la tiene que empezar con el hombre. La empieza él necesariamente con el hombre, con subtítulos complejos como determinación e indeterminación, modos desde la estructura de la posibilidad pura, el fenómeno de la otredad desde el sí mismo el hombre. Luego aparecen el derecho en el fenómeno de la otredad, la estética y el fenómeno de la otredad, el conocer en el fenómeno de la otredad, el interludio heideggeriano en el fenómeno de la otredad, solo para el hombre. Y luego, digamos, aborda a Dios y ahí también toca los temas como el agnosticismo y el ateísmo, que también son categorizaciones de Dios, ¿verdad? Menciona también brevemente el politeísmo, etcétera, ¿verdad? Y luego el mundo como donde sí acepta que hay una onticidad, pero esa onticidad es nada más una especie de punto de partida donde se da el encuentro de lo finito y lo infinito, y donde pareciera, digamos, que el que hace posible ese encuentro no es, en este caso yo entendí así, no es necesariamente Dios, sino que es el hombre el que se está interrogando, ¿verdad? Pareciera que el puente es el hombre, no Dios. Sí, algo así. Mientras surge otro comentario o pregunta, yo quiero aprovechar también, maestro, el concepto de salir de ahí, si pudiera matizarlo o ponernos algunos ejemplos para poderlo entender en su... Sí, el salir de ahí es precisamente cuando hablaba yo de cómo en la lógica, por ejemplo, aristotélica o en la escolástica, por ejemplo, la idea de naturaleza, la idea de esencia, la idea de género, de especie, de individuo, prácticamente clasifican al ser humano dentro de la lógica. Y salir de significa salir de esas amarras de que el hombre a veces sea un tema y un objeto, incluso en el plano óntico biológico para la ciencia, o en el plano de lo lógico, es decir, cuando queda reducido, digamos, a un concepto. Salir de es entender al hombre, digamos, como una posibilidad que en el fenómeno de la otredad puede ir determinando lo indeterminado, ¿verdad? Determinando lo indeterminado, es decir, solo si sale a la otredad, conquista lo infinito. Pero no lo conquista, digamos, como que llegue a un punto, sino como un proceso de infinitas posibilidades. Pero eso no lo vamos a lograr si lo definimos, si lo esencializamos, si lo conceptualizamos. ¿Sí? Hace mención Custodio ahí algo sobre la nueva física. Sobre la nueva física, no. Siendo honesto, no hace. Sí menciona aspectos de la biología,
de la física, pero si te refieres a tal vez una física cuántica o algo así. Es por el principio de lo indeterminado, pues, o sea, ok. O sea, si hace una unidad de lo infinito infinito y que es al fin y al cabo el hombre como observador el que determina, es decir, está muy cerca de la noción de física actual en cuanto a noción de tiempo. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con Husserl, con el fenómeno, la fenomenología Husserl o con Heidegger? Con Heidegger muchísimo. O sea, el tiempo como tal. Sí, con Heidegger muchísimo. De hecho, él creo que de alguna manera está en contra de entender el tiempo y el espacio como lo entendía la física clásica, y también está en contra de entender el tiempo y el espacio como lo entiende un Kant. Y aquí le dedica, digamos, unas sendas páginas a Heidegger, ¿verdad? Le dedica al menos unas 6 páginas, ¿verdad? Y esta, tal vez sin dejar de contestar la primera observación que hiciste, Huracán, es que sí considera el mundo de lo científico, el mundo de lo físico y el mundo de lo biológico, pero haciendo o aceptando que metafísicamente eso tiene una especie de etapa óntica donde definitivamente estamos, pero que esa etapa óntica o esa etapa científica que nos mira como tema u objeto no nos debería determinar, pero que sin embargo estamos en el mundo, y ese mundo, digamos, ha sido definido como, o ese universo, ese cosmos, como infinito, pero él mismo dice, digamos, como que el mismo hombre no se debería reducir únicamente a los conceptos que la misma ciencia en sus distintos paradigmas vaya planteando como algo que le imposibilite ir hacia la búsqueda, a salir de o ir en búsqueda hacia su propio misterio, digamos, como un horizonte, digamos, de posibilidades, ¿verdad? Pero ya me metí, digamos, a astrofísica cuando mencioné horizonte de sucesos o de posibilidades. No, pero no lo menciona estrictamente como lo dijiste en un principio. Pero a Heidegger, sí, hoy que no sé si alcancen los libros, ¿verdad, Otto? Pero vas a ver que sí le dedica... ¿Le dedica algo tiempo a Ricord? ¿A Paul Ricord? No, a Paul Ricoeur. O sea, este fenómeno de la autoridad, o sea, Ricord tiene un montón de libros dedicados a ese tema. Pensaría que por ahí sí hay un abordaje. Fíjate que al inicio de la presentación yo hice la salvedad de que le podíamos hacer, digamos, esas, no sé si críticas u opiniones, tal vez de por qué no aparecen otros filósofos, pero aquí el licenciado Custodio tuvo el atrevimiento de hacer su propio planteamiento metafísico sin recurrir tanto a otros pensadores, y creo que eso tal vez en este libro no tanto, la familia Custodio lo sabe bien, pero en el otro es donde él se explaya de una manera más vasta, ¿verdad? Hacer su propio planteamiento metafísico. Yo creo que eso, para nosotros que somos guatemaltecos, debe ser un orgullo saber que hay un planteamiento de metafísica propia, sin que eso deba prescindir, obviamente, pues, de los demás filósofos. Eso es imposible, pero ya es un planteamiento propio, y eso creo que es el mérito más grande en él. Sí. Eduardo. Sí, tal vez como contribución, ¿verdad? Algo que hay que reconocerle al licenciado Custodio es de que él abandonó el esencialismo y el substancialismo tradicional. Sí. Entonces eso, digamos, lo lleva a comprender a uno de que él va a tener un neologismo. Por ejemplo, en este caso la otredad, no es la otredad que nosotros conocemos en Gilles o en Risot, sino que es otro tipo, digamos, otro concepto. Otra cosa también es de que él crea un recurso racional, que es la posibilidad pura, ¿verdad? Y para entender eso, tal vez se podría hacer una, digamos, analogía con Hegel. De hecho, el licenciado Heidegger y lo critica al joven Heidegger, que tiene tiempo de que hubiese dado un paso más, dice él, ¿verdad? Porque
se creó un recurso racional que es el DASEI, pero no se fue más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el sustancialismo y, digamos, el esencialismo tradicional tenía ser como categoría. En este caso, el ser ya no va a ser categoría, pero esa categoría en Heidegger la encontramos todavía, ¿verdad? Digamos, el recurso racional que inventa Heidegger es el DASEI, pero es categoría. En el caso del licenciado Custodio, digamos, la posibilidad pura es un recurso racional que no es categoría, esa le puede atribuir una esencia, porque está fuera de lo esencial, no se volvería, digamos, categoría. En el caso de la otredad, considerarla como parte de la esencia de la posibilidad es problemático porque lo vuelve categoría. O sea, ¿qué quiere decir categoría? El licenciado Custodio, en la entrevista con el licenciado Tubac, menciona que él con categoría se refiere digamos, la etimología griega de lo que está ante nosotros, de lo que profesamos del objeto. Entonces, si, digamos, se le atribuye esencia a la posibilidad y en ella se le atribuye a la otredad, estaríamos categorizando ese tema, ¿verdad? Entonces ahí se le reconoce a él, pues, es la creación, ¿verdad?, de ese recurso racional que prácticamente no existía, pues. Es como cuando se creó, digamos, el DASEI, ¿verdad? Pero implica muchas cosas, pues. Lo primero, el abandono del esencialismo, pues, ya no comprender el ser como explicación categorial, pues, digamos, como explicar lo que son las cosas, ¿verdad? Eso queda atrás, es un neoesencialismo, eso lo podemos ver en Heidegger también. Y de hecho el sí mismo, como usted lo mencionaba, que se le atribuye, digamos, el sí mismo del hombre, yo lo veo problemático porque el mismo Sergio Custodio menciona cómo el sí mismo es esencialista. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Sartre menciona de que cuando uno se quiere conocer a sí mismo, termina conociendo para sí mismo y nace otro recurso racional. Digamos, está el sí mismo esencialista tradicional y el para sí mismo que ya es neoesencialista. Y en el caso de Sergio, creo yo que está el recurso racional de la posibilidad pura y aparte está la categoría de posibilidad, que no significa nada. Sí, al menos tiene pues, mucho peso lo que dice Eduardo, porque creo que es una neocategorización, ¿verdad?, que no existía, y creo que ahí está, digamos, un gran mérito. Y miren, de verdad era el licenciado Chacón, lo conoció, ¿verdad? Pues dábamos juntos clases en el Instituto Teológico Salesiano, y a la hora del receso nos comíamos una champurrada, y de lo menos que hablábamos era de filosofía, ¿verdad? Pero es impresionante ver a este hombre sencillo, ¿verdad? Muy parco, ¿verdad?, en su presentarse, etcétera, en su hablar, pero que sin embargo, como dice Eduardo, nos saca de ese esencialismo que constantemente la historia de la filosofía, el racionalismo, el cientificismo nos van llevando, ¿verdad? Y a veces eso se convierte como una especie de amarra para el pensamiento, ¿verdad?, que no ve más allá. Y aquí vemos precisamente esa posibilidad. Creo que cuando lean el libro lo van a disfrutar más, y si lograron seguirme, creo que esto ya les va a servir como una especie de propedéutico, ¿verdad? No van a vivir lo que yo viví. Sí. Bien, si no hay más preguntas, comentarios, antes de pasar al siguiente punto, quiero darles algunas indicaciones. Como ya es costumbre, utilizamos el QR para la asistencia. Por otro lado, he de decirles que acá tenemos también la entrega de la revista del Departamento de Filosofía, es el número 7, para que puedan pasar de este lado, y eso sí, es necesario poner nombre y firma cuando reciban su revista. Entiendo, maestro, que también hay otra revista que se va a compartir. No, esa otra revista es el libro del licenciado Custodio, que se va a presentar en otro momento. Okay. Sería solo esa. Sería únicamente esto. Y bueno, pasamos al siguiente punto. Me corresponde hacer entrega en este momento del diploma de agradecimiento a nuestro disertante de hoy. Le leo el documento. Dice: la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, el Departamento de Filosofía, otorga el siguiente diploma a el maestro Efraín Estrada Herrera por su disertación sobre la metafísica de la estructura de la posibilidad pura 2, el fenómeno de la otredad, del autor Sergio Custodio,
en el segundo sintópico del segundo semestre del 2024 para el Departamento de Filosofía con una duración de 2 horas. Guatemala, 24 de septiembre de 2024. Firma el señor decano de la Facultad de Humanidades, el licenciado Santos de Jesús Dávila. Maestro, le hago entrega del diploma. Muchas gracias. Gracias. Y en este momento cedo la palabra al maestro para lo que a continuación corresponde. Para el maestro Otto y la maestra Olga, ¿verdad? Que son hijos de este pensador, tienen el privilegio de tener un papá de esta talla. Queremos entregar un sencillo pero significativo reconocimiento que dice de la siguiente manera: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía. Hoy rendimos homenaje al profesor Sergio Alfredo Custodio Contreras, académico riguroso cuya exigencia en el aula fue solo superada por su pasión por la filosofía. Sus numerosos libros sobre metafísica, entre ellos la reciente publicación de Metafísica de la estructura formal de la posibilidad pura, tomo 2, son un testimonio de su incansable búsqueda de la verdad y de su profundo conocimiento de la disciplina. Su legado intelectual perdura en cada una de sus obras, inspirando a futuras generaciones de estudiosos de la filosofía. A su familia, nuestro más sincero reconocimiento por compartir con nosotros su obra Sapere Aude. Y enseñada a todos, Guatemala, 24 de septiembre de 2024. Firman este servidor como actual director del Departamento de Filosofía y el maestro Santos Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Y también pues nos encontramos aquí los catedráticos del departamento, ¿verdad? Que nos sentimos honrados de entregar este reconocimiento el día de hoy, así que se los damos aquí en sus manos a la maestra Olga y al maestro Otto Custodio. No sé si quieren dirigir algunas palabras. Bueno, pues muchas gracias, licenciado, por presentar el libro, que nosotros sabemos es un poco complicado porque hay que conocer también el primer volumen, ¿verdad? Y eso ya pues requiere mucho esfuerzo y le agradecemos que le hayan dedicado este tiempo a discutir la obra de nuestro papá, y muchas gracias también por invitarnos y por la actividad, por organizar la presentación, claramente. Pues muchas gracias a todos también por el tiempo, por haber venido, y pues se hace la cordial invitación a leer ambos tomos y, como decía el maestro Efraín, pues en algún momento poder criticar y escribir al respecto. Pues de nuevo muchas gracias, y gracias también al departamento, al maestro Efraín, por su tiempo en preparar la disertación. Gracias, un fuerte aplauso para los. Y antes de concluir, otorgo este diploma también al licenciado Sven por su moderación, excelente moderación en el segundo sintópico del segundo semestre de 2024 con una duración de 2 horas. Firma el maestro Santos de Jesús Dávila. Sven, muchas gracias y felicitaciones.